En 2023 el cine tuvo altibajos, pero la verdad fueron más bajos que altos. Y muchas de las películas que estaban por salir generaron muchísimas expectativas, que luego de estrenarse decepcionaron a los espectadores sobre lo que prometieron durante su promoción. En cambio, algunas otras de las que no se tenía fe terminaron rompiendo la taquilla y dejando una cantidad considerable de ganancias a sus estudios. Por eso hoy te vamos a hablar de películas que funcionaron y fracasaron en taquilla. Así que sin más créditos, vamos con el video de esta semana. Ruédala 2023. Ahora vamos a hablar de esas películas que fracasaron en taquilla pero se tenían expectativas muy altas. Misión Imposible, Sentencia Mortal, dirigida por Christopher McQuarrie, con un reparto liderado por Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Rebecca Ferguson y Vanessa Kirby. Aunque a simple vista la cinta era una de las más esperadas del año porque es una franquicia muy querida por los fans, la película de acción de Tom Cruise no recaudó lo necesario para poder recuperar su inversión y se convirtió en una de las películas con peor debut en su primer fin de semana y durante su estadía en cartelera. La misma se enfrentó al fenómeno Barbenheimer, que desvió la atención de los espectadores a la primera película live action de la famosa muñeca y en la biopic del creador de la bomba atómica. Creo que estrenar esta última entrega de Misión Imposible, Sentencia Mortal una semana antes del fenómeno de Barbie y la cinta de Nolan contribuyó a su baja taquilla. Con un presupuesto de $291 millones, recaudó 567 millones en todo el mundo. Killers of the Flower Moon, dirigida por Martin Scorsese y con un reparto liderado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone y Jesse Plemons. La cinta, dirigida por el aclamado director Martin Scorsese, no tuvo la recepción deseada, pero entiendo que el director tiene su público específico. Aunque esté protagonizada por DiCaprio y cuente con buenas críticas por parte de la prensa especializada, el film tuvo un presupuesto de $200 millones y recaudó $156 millones en todo el mundo. Esta película ya se estrenó en la plataforma de streaming Apple TV el 12 de enero de este año 2024, para todos aquellos que quieran deleitarse con una película cuya duración es de 3 horas 26 minutos. Dicha extensión le llevó a recibir algunas críticas al pensar que era muy extensa. Elementos, dirigida por Peter Sohn. Su reparto está liderado por Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronaldo del Carmen y Sheila Omi. Con un presupuesto de $200 millones y una recaudación mundial de 496, Elemental fue una de las películas que dejó pocas ganancias al estudio Pixar. Es una cinta que quiere sobresalir en una historia sin mucho trasfondo y que utiliza elementos ya usados y gastados. Y aunque con sus personajes, la cinta que pretende atrapar al espectador y hacerlo sentir identificado a veces carece de alma y de una narrativa que convenza y no se vea tan usada en otras películas animadas. Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones. Dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein, la cinta cuenta con un reparto liderado por Chris Pine, Michelle Rodríguez, Hugh Grant y Justice Smith. Al parecer Paramount no tendrá en mente una secuela de esta cinta, ya que no superó las expectativas del público, aunque tenía un reparto interesante liderado por el conocido Chris Pine. Esto nos demuestra que el tener buenos actores en una cinta no es sinónimo de calidad y tampoco garantiza el éxito de la misma, tal como sucedió con la película Dejar el mundo atrás, protagonizada por Julia Roberts e Ethan Hawke. Pero eso es otra historia porque no llegó a los cines. Pero es a modo de ejemplo. Con un presupuesto de $150 millones, la película recaudó 208 millones. The Flash, dirigida por Andy Muschietti, con un reparto liderado por Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle y Michael Shannon. Ahora llegamos al gran fracaso del año de DC. Y lo digo porque de esta película se esperaba demasiado y todo gracias al boom que generaron alrededor de ella, dejando a los fans con hype y a la expectativa de la cinta que haría el reboot del universo de DC. De esto hablo un poco más a fondo en esta tarjeta que te dejo aquí arriba. Al ver la película, esto no sucedió y la crítica la destrozó, remarcando el mal guión y narrativa hasta los efectos visuales que fueron de muy baja calidad. El presupuesto de esta cinta fue de $200 millones y recaudó apenas 270 en todo el mundo, un fracaso total. Shazam, Furia de los Dioses. Dirigida por David Sandberg, su reparto está liderado por Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu, entre otros. La secuela de Shazam fue otro gran fracaso para DC y aunque la estrenada del 2019 fue un éxito moderado, esta cinta recaudó 133 millones con un presupuesto de 125. Toda una decepción. Aunque la película tiene una buena escena postcrédito y lo mismo intentó hacer Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, el universo de DC no se salvó y no pudieron seguir con las famosas historias conectadas. Estrategia usada por la competencia. Ya no había nada que salvar. Indiana Jones y el Dial del Destino. Dirigida por James Mangold, su reparto está liderado por Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller, Antonio Banderas, entre otros.
La última cinta de Indiana Jones no tuvo buena recepción y la crítica la destrozó al ver un indie con poca energía y cansado. Antes de su estreno ya se pronosticaba su fracaso en taquilla, que apuntaba a un debut, por lo menos 30% superior al que logró, pero su tibia recepción en el Festival de Cannes terminó por arruinar su destino. En esta tarjeta te cuento más sobre la película. Incluso con sus malas críticas, la cinta anterior de la saga alcanzó los 100 millones de dólares en su estreno, algo que esta película logró recién hasta su segundo fin de semana. Con un presupuesto de 295 millones de dólares, la película recaudó 383 millones. Mansión Embrujada, dirigida por Justin Simien, con un reparto liderado por la Kate Stanfield, Tiffany Haddish y Owen Wilson, entre otros. Si Tom Cruise se vio afectado por el estreno del Barbenheimer, ¿qué podían esperar los protagonistas de este proyecto? Mansión Embrujada tuvo una mala campaña de marketing, un elenco desaprovechado, terrible fecha de estreno y críticas que no convencieron al público para ver la cinta en la pantalla grande. Todo se unió para hacer de esta cinta un absoluto fracaso y generarle aún más pérdidas millonarias a la casa de Mickey Mouse. Presupuesto de 150 millones de dólares con una recaudación de 117 millones de dólares. Blue Beetle, dirigida por Ángel Manuel Soto, con un reparto liderado por Solo Maridueña, Susan Sarandon, Damián Alcázar y Adriana Barraza. Luego del gran fracaso de The Flash, los fanáticos de DC creían que esta cinta podría ser una salvación para la marca, o al menos que no podría caer más bajo, pero oh sorpresa, vaya que lo logró. Incluso con un moderado presupuesto, la historia de Jaime Reyes no generó el interés suficiente para por lo menos cubrir la inversión. Ni la falta de competencia ni las buenas críticas del público hicieron que esta cinta tuviera números decentes. Pasará como una de las películas basadas en un personaje de cómics de DC menos taquilleras de la historia. La cinta de DC tuvo una recaudación de 129 millones de dólares y su presupuesto fue de 104. Wish, dirigida por Chris Buck, liderado por Ariana DeBose, Chris Pine, entre otros. Hace unos meses Disney tiró la casa por la ventana anunciando que esta animación sería la película elegida para celebrar los 100 años de Walt Disney Studios, pero nada salió como se esperaba y la Casa del Ratón se enfrentó nuevamente a uno de los fracasos más escandalosos de su historia. Más allá del excesivo presupuesto con el que se realizó la película, al público no le gustó lo que vio en pantalla. La mayoría de los comentarios fueron cuando menos decepcionantes y alejaron a muchos posibles espectadores. Incluso Trolls 3 se armó la banda, resultó ser competencia para esta animación, algo que muy pocos imaginaban. ¿Volverán los tiempos donde las animaciones de Disney dominaban las taquillas del mundo entero? Su presupuesto fue de 200 millones de dólares y recaudó 180 en todo el mundo. The Marvels, dirigida por Nia Da Costa, con un reparto liderado por Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel Jackson, entre otros. Película que desde sus orígenes fue concebida con fallas que, a pesar de sus inútiles intentos por salvarla, llevaron al estudio a recurrir a las regrabaciones como último esfuerzo para sacarla adelante. Fracasó estrepitosamente. Las predicciones presagiaban un inicio de taquilla muy por debajo de lo que Marvel esperaba, tanto así que la prensa que asistió al preestreno de la cinta tuvo que firmar un embargo, el cual estipulaba que no se podía tener ningún tipo de reseña y o crítica u opinión sino hasta el día del estreno. Todo este esfuerzo en pos de tratar por todos los medios de llevar gente al cine y así poder cubrir los costos y obtener al menos una mínima ganancia. Pero todos los esfuerzos fueron en vano, ya que la película se estrelló estrepitosamente y ni la crítica aliada pudo ayudarla. De nada sirvió el embargo. Contó con un presupuesto de 220 millones de dólares, mis chicos, logrando una recaudación mundial de 205 millones de dólares. Una pérdida total para la Casa del Ratón. Bueno, mis chicos, pues ahora nos vamos para las películas que fueron un éxito en taquilla y o las expectativas eran bajas. La primera cinta de esta lista es Mario Bros. La película, dirigida por Aaron Horvath y Michael Halenick, con un reparto liderado por Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, entre otros. Super Mario fue una de las películas de esta lista que sorprendió a la taquilla, ya que gracias al boca en boca, la cinta del fontanero fue tomando fuerza a través de las semanas y se convirtió en la primera película del año en superar los 1.000 millones de dólares en taquilla, con un presupuesto estimado de 100 millones de dólares. Cuando salió la cinta hice una reseña sobre ella, así que aquí arriba te la dejo. La cinta fue un éxito total y es que no es para menos. Mario Bros. La película logró por medio de la nostalgia que las personas fueran a la sala de cine a recordar su niñez y ver en pantalla grande lo que de niños los hizo felices. Bueno, la verdad también me incluyo, mis chicos. El film, a pesar de tener una trama sencilla, la animación, los colores, la música y la escenografía, logró devolver a una generación completa 20 o 30 años atrás y recordar con nostalgia los días en que tocaba esperar el turno del control para poder jugar una partida con algún primo o familiar. Una película que personalmente disfruté muchísimo. Guardianes de la Galaxia Volumen 3, dirigida por James Gunn, con un reparto liderado por el
mismo que hace la voz de Mario, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan y Pom Clementine. Antes de dirigir la tercera entrega de Los Inadaptados Más Grandes de la Galaxia, James Gunn ya estaba en la competencia dirigiendo los nuevos proyectos para DC, pero eso no impidió que Jaimito Pistolas regresara a Marvel para terminar con la trilogía de películas que había conquistado a muchos fans de Marvel. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se convirtió en la película de Disney Marvel que más recaudó en taquilla el 2023, ya que los otros estrenos fueron fracasos inevitables gracias a su mala narrativa, malos efectos visuales y personajes que no convencen a su audiencia fiel que se había enamorado del MCU, ya que dichas cintas iban dirigidas hacia ese público que Disney decidió dejar de lado por querer dar gusto o conquistar otro mercado que no es tan fuerte. Dejando atrás esos fracasos, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 tuvo un presupuesto de $250 millones y recaudó $845 millones. Aunque no alcanzó los 1.000 millones como lo hizo Mario, fue lo mejorcito de Disney. Y en esta tarjeta te dejo la reseña de esta película. Spider-Man a través del Spider-Verse, dirigida por Joaquim Dos Santos, Ken Powers y Justin Thompson, tiene un reparto liderado por Samay Moore, Hailey Stanfield, Brian Tyree y Lauren Vélez. Siendo completamente honesta, mis chicos, esta película no es de mis favoritas, pero como estamos hablando del éxito en taquilla, pues entra en la lista. Su narrativa me pareció un poco lenta y poco fluida, pero lo que sí rescato es su animación y la calidad de la misma, que hizo tener al espectador una gran experiencia visual en las salas de cine. Para lograr una imagen perfectamente detallada se necesitaron años de trabajo en el estudio de animación y de los encargados de efectos visuales para que los fans tuvieran el resultado que pudimos ver. La cinta recaudó $690 millones con un presupuesto de solo 150. Un éxito total en las salas. Seguimos con Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y con un reparto liderado por Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, entre otros. Uno de los eventos cinematográficos más grandes del año, dirigido por el polémico Christopher Nolan, nos trajo la biopic del padre de la bomba atómica y generó muchas expectativas, ya que como bien sabemos el cineasta es considerado un director bastante pretencioso al usar en sus películas el formato IMAX para resaltar varios detalles de la cinta y que las personas vivan una experiencia cinematográfica única. En esta cinta no podía faltar el uso de la cámara enorme para resaltar el momento de la explosión. Siendo honesta, mis chicos, yo no pude disfrutar la película en dicho formato, porque al teatro al que fui no tenía una sala habilitada y la experiencia del formato IMAX pasó a un segundo plano y lo que nos quedaba era disfrutar la narrativa, las actuaciones e historia. La cinta recaudó $952 millones con un presupuesto de 100 millones. Un negociazo se hizo Nolan con esta película. Barbie, dirigida por Greta Gerwig. Esta película tiene un reparto liderado por Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon, entre otros. Seguido al evento cinematográfico de Oppenheimer, se estrenó el mismo día la primera película live action de la muñeca más famosa del mundo, Barbie. La cinta tiene un diseño de producción impecable y su estrategia de marketing fue impresionante, ya que gracias al hype generado con el mercadeo y la venta de productos rosas antes del estreno, las personas decidimos ir a la sala de cine vestidos de rosa. Esto generó un movimiento increíble donde chicos y chicas, sin importar la edad, llegaron con alguna prenda rosada a la sala de cine para ver a la muñeca que hizo parte de su infancia. La película movió muchas masas, eso no se discute. Ahora no me convence mucho el mensaje que quiere llevar Greta y siendo honesta salí de la sala de cine con un vacío enorme porque no sabía qué era lo que había visto. Y siendo aún más honesta, fui para ver qué recursos actorales empleaba Margot Robbie al interpretar este personaje. Y aunque Robbie es una de mis actrices favoritas, siento que me quedó de ver. Y si quieres ver la filmografía de la actriz, aquí arriba te la dejo. Pero mis chicos, así funciona el cine. Sea buena o mala la película, quien manda es el público. La película tuvo un presupuesto de $100 millones y recaudó la pequeña bobadita de $1.441 millones. Una locura total. Godzilla Minus One, dirigida por Takashi Yamazaki. El reparto está liderado por Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe. Lo mejor del Godzilla japonés es que vuelve a las raíces del personaje, mostrándose a un Godzilla amenazante y destructor muy distinto a su versión americana que quiere ser amigo de todos. Este monstruo da miedo y te estremece verlo en el agua y en la tierra, pero sus efectos visuales no se quedan atrás y crees que mide 300 metros de altura y puede aplastar lo que se encuentra a su alrededor. El diseño nos deja ver que es más robusto, más pesado, intimidante y sus pinchos saliendo desde su cola y subiendo por su espalda hace que le tengas mucho más terror. Lo único que no me cuadró fueron las actuaciones y la historia, ya que tiene varias cositas que no me convencieron, como el hecho de ver un personaje volar por los cielos gracias a una onda expansiva provocada por Godzilla y al final sale viva sin ningún rasguño. La cinta tuvo un presupuesto de
15 millones de dólares y recaudó 86 millones de dólares. Todo un éxito si tenemos en cuenta que fue una película pensada para el consumo interno de Japón. Saw X, dirigida por Kevin Grauter. Su reparto está liderado por Tobin Bell, Michael Bish, Shinobi Macaulay y Steven Brand. La 10ª cinta de la famosa saga de terror fue un éxito total para los fans de terror slasher. Y si quieres ver la reseña de la cinta, aquí arriba te la dejo. Después de varias películas basadas en el terrorífico personaje que encierra a sus víctimas con trampas mortales y que por medio de unas reglas los hace jugar el juego más sangriento del cine, Saw X, a pesar de ser la 10ª entrega, se posiciona como la segunda de la saga por orden cronológico. La cinta no pierde su esencia de slasher, mostrando la novedad de un personaje vulnerable que en las películas anteriores se veía muy amenazante, sin dejar que en esta cinta por momentos sea el villano que todos conocemos. Con un presupuesto de 13 millones de dólares, la película recaudó 111 millones de dólares. John Wick 4, dirigida por Chad Stahelski. Su reparto está liderado por el queridísimo Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård e Ian McShane. Yo la verdad, mis chicos, me considero fan de John Wick, pero esta cinta tiene la esencia de las anteriores y nos muestra a un John cansado como el actor que lo interpreta y nos deja ver que por fin la saga llegó a su fin. Y por eso aquí te dejamos la reseña de la película por si no la has visto. Y aunque durante los meses siguientes al estreno de John Wick 4 salieron rumores de una quinta entrega y que el final de la cuarta había quedado abierto para una siguiente, Reeves desmintió el rumor, ya que el actor dijo no sentirse capacitado físicamente para seguir interpretando al personaje. Con una quinta entrega o no, amamos a John Wick por el simple hecho de amar a los perritos. La cinta tuvo un presupuesto de 100 millones de dólares y recaudó 440. El niño y la garza, dirigida por Hayao Miyazaki. Esta es una de las películas más esperadas del 2023, ya que Miyazaki es uno de los creativos más queridos de la industria por idear historias increíbles y emocionales que lleguen a diversos públicos y logra hacer que las personas se identifiquen con sus personajes. La cinta tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares y recaudó 135. Megalodon 2, La Fosa, dirigida por Ben Wheatley. El reparto está liderado por Jason Statham, Hu Wing, Shuya Sofia Kai, Sienna Guillory, entre otros. La verdad, mis chicos, yo no entiendo cómo esta película tuvo buena recepción, pero como comentaba anteriormente, el que manda es el público y así la cinta sea muy mala en cuanto a narrativa, efectos, actuaciones, dirección y demás. Lo importante hoy en día son los números en taquilla. La película trae a las salas de cine al famoso tiburón que a muchos les encanta y quieren ver en pantalla grande, pero la cinta se torna aburrida y a veces lenta, no tiene ni pies ni cabeza, pero aún así las personas la fueron a ver y a algunas les gustó. La cinta tuvo un presupuesto de 129 millones de dólares y recaudó 395. El exorcista creyente, dirigida por David Gordon Green, con un reparto liderado por Leslie Odom, Anne Down, Jennifer Knightley, entre otros. La verdad, mis chicos, no quiero hablar mucho de esta película porque me das como rabia. Si quieren ver la reseña de esta cinta, aquí arriba les dejo el video donde hablo de este bodrio de película, donde solo me queda decirles que la cinta es una vergüenza y aún así recaudó 136 millones de dólares con un presupuesto de 30 millones. La verdad, yo no entiendo a la gente, pero bueno. Mis chicos, si nos basamos únicamente en los resultados taquilleros, Los Asesinos de la Luna y Napoleón, por ejemplo, serían fracasos monumentales. Sin embargo, hay algo que mitiga al menos un poco su situación. Originalmente, ambas películas serían producciones exclusivas de streaming, es decir, no estaban planeadas para llegar a las salas, algo que cambió con el paso del tiempo. Apple es el estudio detrás de ambas y su lanzamiento en cines fue más una estrategia de posicionamiento de su plataforma de streaming al albergar proyectos de prestigiosos directores como Martin Scorsese y Ridley Scott, que de buscar el éxito inmediato. Siendo sinceros, nadie con conocimiento de la industria hubiera apostado que Los Asesinos de la Luna y Napoleón podrían recuperar su inversión solo con su paso por los cines. Al final, ambas tuvieron números muy decepcionantes, pero su paso por la temporada de premios terminará por sellar sus destinos. Por ahora, Los Asesinos de la Luna pinta para ser una de las películas más nominadas a los premios Oscar 2024. Desafortunadamente, Napoleón se encontró con críticas muy mixtas y decepcionó a muchos espectadores que la esperaban con ansias. Su paso por la temporada de premios podría ser relegado únicamente a las categorías técnicas. ¿Y a ti qué película te gustó sin esperar nada? ¿Y qué película te decepcionó esperando mucho? Quiero que me cuentes en los comentarios, ya que me encantaría leer tu opinión. Si me faltó alguna película de la lista que haya sido un total fracaso o una total sorpresa en taquilla, puedes contarnos también en los comentarios. Mis harlequineras y harlequineros, muchísimas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos muy pronto en un próximo video y feliz 2024. Chao, chao.